If you compare images of Akhenaten with other depictions of pharaohs, you'll notice that Akhenaten looks very different. Imagina abrir una tumba sellada durante 3000 años y descubrir que el cuerpo que hay dentro no debería, biológicamente, haber sobrevivido ni un solo día. Ahora imagina que ese cuerpo pertenecía al hombre más poderoso del planeta. En 2010, un equipo de científicos entró en un laboratorio de El Cairo con un propósito muy concreto: resolver un misterio que Egipto llevaba 3 milenios intentando enterrar. Lo que encontraron en el ADN de una familia real no fue una maldición, no fue magia, no fue un dios caído del cielo. Fue algo mucho más incómodo: la prueba de que el linaje que se consideraba a sí mismo divino se había estado destruyendo lentamente, generación tras generación, con sus propias manos. Un rey con caderas de mujer y un cráneo alargado como una lágrima. Un adolescente que no podía cruzar su propio palacio sin un bastón. Y una dinastía entera que colapsó no por una guerra, no por una invasión, sino por una decisión tomada una y otra vez en la cámara nupcial. Quédate, porque lo que viene ahora es la razón por la que los sacerdotes de Egipto pasaron 300 años intentando borrar un solo rostro del mapa del mundo. El rey que apagó a los dioses. Todo templo tiene una jerarquía. En el Egipto de hace 3350 años, esa jerarquía tenía un vértice absoluto. Amón, el dios oculto, el señor de Tebas, el que había convertido a los faraones de la dinastía en amos de un imperio que se extendía desde el Éufrates hasta las cataratas del Nilo. Sus sacerdotes no eran simples religiosos. Eran, en la práctica, la segunda estructura de poder del país, dueños de tierras, de graneros, de miles de trabajadores. Y entonces, en el año 13 de su reinado, un faraón llamado originalmente Amenhotep decidió cerrarles la puerta a todos ellos. No reformó el culto, no lo reguló, lo apagó. Ordenó sellar los templos dedicados a Amón, confiscar sus propiedades y despedir a la enorme maquinaria de sacerdotes, escribas y administradores que dependía de ese culto. Las grandes fiestas religiosas que marcaban el calendario agrícola y social de todo el país quedaron canceladas de un día para otro. No se detuvo ahí. Borró su propio nombre de nacimiento de los monumentos. Ese nombre que significaba literalmente Amón está satisfecho. Y lo sustituyó por uno nuevo, Akenatón, el que es útil al disco solar. Después abandonó Tebas, la ciudad que había sido corazón espiritual de Egipto durante generaciones, y ordenó construir, en pleno desierto, una capital completamente nueva, dedicada a un único dios, el Atón, el disco solar visible en el cielo. Esa ciudad se llamó Ajetatón, el horizonte del Atón, y se levantó en un tiempo récord. 14 grandes estelas fronterizas, talladas directamente en los acantilados que rodeaban el valle, marcaban sus límites para la eternidad. Todo en la nueva capital estaba pensado para recibir la luz. Templos sin techo, patios abiertos, altares expuestos al sol, en lugar de escondidos en la penumbra de los santuarios tradicionales. Pero lo más desconcertante de Ajetatón no fueron los templos vacíos de los antiguos dioses. Fue lo que empezó a aparecer en cada muro, en cada relieve, en cada estatua. El propio rostro del rey, repetido una y otra vez, con una forma que ningún artista egipcio se había atrevido jamás a tallar. Un cuerpo prohibido. En la piedra. Durante casi 2000 años, el arte oficial egipcio había seguido reglas casi inmutables. Un faraón no era retratado como un hombre cualquiera. Era retratado como la encarnación viva del orden cósmico, joven para siempre, de proporciones perfectas, sin una sola imperfección que sugiriera fragilidad humana. Esas reglas no eran cuestión de estilo, eran cuestión de teología. Y de pronto, en Ajetatón, esas reglas se rompieron en pedazos. Las estatuas y relieves que sobreviven muestran a Akenatón con un cráneo notablemente alargado hacia atrás, hombros estrechos y caídos, un vientre abultado, caderas anchas, más anchas que las de muchas reinas de la época, y en algunas representaciones, un pecho que recuerda al de una mujer. El rostro combina rasgos que la tradición egipcia siempre había separado con rigidez entre lo masculino y lo femenino. Pómulos altos, párpados pesados, labios gruesos y alargados, un cuello desproporcionadamente largo. Lo verdaderamente inquietante
es que esta forma no se limita al rey. Su esposa, Nefertiti, aparece representada con rasgos muy similares. Sus hijas, también. Toda la familia real comparte ese mismo lenguaje visual extraño. Extremidades delgadas, vientres redondeados, cráneos estirados, como si un mismo patrón físico se transmitiera de generación en generación. Durante décadas, los egiptólogos se dividieron en bandos irreconciliables para explicar esto. Unos defendían que era puro simbolismo, una manera de representar al rey como fuente de toda la creación, combinando en su cuerpo lo masculino y lo femenino. Otros creían que era una ruptura artística deliberada, una declaración visual de que había comenzado una era completamente distinta. Y un tercer grupo, más incómodo, se preguntaba si detrás de esas formas había algo mucho más simple, un cuerpo real, enfermo o alterado, que el propio rey había ordenado mostrar tal cual era. Esa última posibilidad resultaba casi impensable para la disciplina, porque implicaba admitir que el hombre que gobernó el imperio más poderoso de su tiempo padecía algo que la tradición jamás hubiera permitido mostrar en piedra. Y sin embargo, apenas una generación después de su muerte, algo cambió de forma radical. La máscara que lo negó todo. En 1922, cuando Howard Carter abrió la tumba de un joven rey casi olvidado llamado Tutankamón, el mundo entero quedó deslumbrado por una máscara funeraria de oro macizo. Rostro simétrico, sereno, perfecto, sin ningún rastro de las formas extrañas que habían dominado el arte de la generación anterior. El taller real había vuelto, casi de inmediato, a las viejas reglas. ¿Por qué los artistas de la siguiente generación sintieron la necesidad de borrar exactamente lo que el padre había insistido en mostrar? Esa pregunta quedó abierta durante casi un siglo, hasta que la ciencia moderna encontró una manera de responderla que ningún jeroglífico podía ofrecer, leyendo directamente los huesos. El laboratorio que rompió el silencio. En 1907 se descubrió, en el Valle de los Reyes, una tumba pequeña y saqueada catalogada como K-EB55. Dentro había un ataúd deliberadamente desfigurado. Los cartuchos con el nombre del ocupante habían sido arrancados y el rostro dorado de la máscara retirado a la fuerza. Alguien en la antigüedad había querido que ese cuerpo cayera en el olvido absoluto. Los huesos, sin embargo, contaban su propia historia. Un cráneo más largo de lo habitual. Una mandíbula que coincidía sorprendentemente con los retratos de Akenatón. Un esqueleto delgado, de proporciones inusuales. Durante décadas, médicos y egiptólogos discutieron sin llegar a ningún acuerdo. Síndrome de Marfan, una alteración hormonal poco común, una simple exageración artística sin ninguna base física real. Cada teoría nacía, ganaba defensores y terminaba derrumbada por sus propias contradicciones. La respuesta definitiva no llegó de un cincel ni de un pincel, sino de un laboratorio genético en El Cairo. Bajo la dirección del arqueólogo Zahi Hawass y con el trabajo del genetista Yehi Agad, un equipo diseñó durante más de 2 años un estudio capaz de resistir cualquier crítica científica. Seleccionaron 11 momias reales, entre ellas la de Tutankamón, la del ocupante de KB55 y la de una mujer conocida solo como la Dama Joven, cuyo rostro había sido intencionadamente destrozado en la antigüedad. Trabajando exclusivamente con muestras de dientes y hueso denso, los tejidos donde el ADN antiguo se conserva mejor, el equipo analizó 3 tipos de marcadores genéticos: el ADN mitocondrial, que se transmite solo por vía materna, los marcadores del cromosoma Y, que se heredan solo de padre a hijo, y un panel de microsatélites autosómicos que permite calcular con precisión el grado de parentesco entre individuos. Cada resultado se verificó por duplicado, bajo códigos ciegos, antes de darlo por confirmado. El estudio se publicó finalmente en una de las revistas médicas más rigurosas del mundo, abierto al escrutinio de cualquier especialista. Una familia demasiado cercana. Los resultados no dejaron margen para la ambigüedad. El ADN del ocupante de KB55, el de la Dama Joven y el de Tutankamón encajaban en un patrón compatible únicamente con parentescos de primer grado. El análisis situaba al ocupante de KB55 como padre biológico de Tutankamón y a la Dama Joven como su madre. Hasta ahí, nada verdaderamente escandaloso. La endogamia real era una práctica conocida en el antiguo Egipto. Lo que rompió todos los esquemas
fue el siguiente paso del análisis. El padre y la madre de Tutankamón compartían el mismo padre y la misma madre entre sí. No eran primos. No eran medios hermanos, algo que la dinastía ya había normalizado desde hacía generaciones. Eran hermanos completos, criados en el mismo palacio, que se habían casado entre ellos y habían tenido un hijo. El niño de esa unión llegaría a convertirse en el rostro más famoso del mundo antiguo, un cuerpo que contaba la verdad. Con esa confirmación genética sobre la mesa, por primera vez tenía sentido volver a mirar aquellas estatuas extrañas de Akenatón sin darles la espalda. Si su hijo era producto de una unión entre hermanos, y si generaciones anteriores de la misma familia ya habían practicado matrimonios entre parientes muy cercanos, entonces las formas inusuales talladas en Ajetatón dejaban de ser un simple capricho artístico. Podían ser, sencillamente, una descripción bastante literal de un cuerpo alterado por generaciones de consanguinidad. La ciencia moderna es clara sobre lo que ocurre cuando dos personas emparentadas de forma muy cercana tienen descendencia. En la población general, el riesgo de que un hijo desarrolle una enfermedad recesiva grave ronda el 3%. Entre hijos de hermanos completos, ese riesgo se dispara hasta aproximadamente un 25%, 1 de cada 4. Y cuando ese patrón se repite durante varias generaciones seguidas dentro del mismo círculo familiar, las mutaciones recesivas dejan de diluirse y empiezan a encontrarse entre sí en cada nuevo embarazo, con consecuencias que se acumulan. El niño que heredó la factura. Si Akenatón fue la primera señal visible de ese deterioro genético, su hijo fue quien pagó el precio más alto. Los escáneres de tomografía computarizada realizados sobre la momia de Tutankamón, incluyendo el estudio pionero de 2005, con un escáner portátil, trasladado hasta el propio Valle de los Reyes, revelaron un cuadro clínico devastador para un joven de apenas 19 años. Su pie izquierdo presentaba una deformidad congénita conocida como pie sambo, con los huesos rotados y el talón elevado de una manera que habría hecho casi imposible caminar con normalidad desde la infancia. En uno de los dedos del pie derecho faltaba por completo un hueso pequeño, una ausencia de nacimiento, no una lesión. Varias articulaciones del pie mostraban signos de necrosis avascular, es decir, tejido óseo que había muerto en vida por falta de riego sanguíneo. Su columna presentaba una curvatura leve que obligaba a compensar el equilibrio en cada paso, y el paladar mostraba una hendidura, una fisura que dificultaba el habla y la alimentación, sin ningún tratamiento médico capaz de corregirla en su época. En su tumba se encontraron más de 130 bastones, muchos de ellos con las empuñaduras visiblemente desgastadas por el uso constante. No eran símbolos ceremoniales de autoridad, como se había asumido durante décadas. Eran herramientas de movilidad que ese joven necesitaba, probablemente, todos los días de su vida adulta. Los análisis genéticos posteriores añadieron otro golpe. Se detectaron restos de ADN de Plasmodium falciparum, el parásito responsable de la forma más letal de malaria, en varias muestras de su cuerpo, lo que sugiere infecciones repetidas a lo largo de su corta vida. Un sistema inmunológico ya debilitado por su condición hereditaria, enfrentando además episodios recurrentes de una enfermedad tropical grave. Una dinastía que se apagó a sí misma. Ninguno de estos rasgos apareció por accidente. La monarquía egipcia consideraba que la sangre real portaba una chispa literal de lo divino, y que mezclarla con sangre ajena a la familia, incluso con la de un primo egipcio de rango elevado, suponía un riesgo para el equilibrio del universo entero. Bajo esa lógica, la hermana del rey no era solo una posible esposa, era, en teoría, el único vientre lo bastante puro para sostener la continuidad del trono. Esa creencia, sostenida y repetida durante generaciones, terminó actuando exactamente al revés de lo que pretendía. En lugar de preservar la pureza y la fuerza del linaje, fue concentrando progresivamente enfermedades hereditarias dentro de la misma familia, hasta que esas enfermedades dejaron de ser una posibilidad remota y se convirtieron en una certeza estadística. Tras la muerte de Tutankamón, sin heredero varón que continuar la línea, el trono pasó a un antiguo funcionario de la corte sin sangre real directa y, después, a un comandante militar completamente ajeno a la familia. La dinastía que había construido templos colosales y gobernado desde el Éufrates hasta las cataratas del Nilo
se apagó en la figura de un adolescente que apenas podía cruzar su propio salón del trono sin ayuda. Lo que un cráneo puede y no puede contar. Antes de cerrar esta historia, hace falta una honestidad que muchos videos sobre momias evitan por completo. Reconstruir un rostro a partir de un cráneo no es fotografiar el pasado, es interpretarlo con herramientas estadísticas. Lo que un cráneo sí permite calcular con bastante fiabilidad es la arquitectura general de la cara, la anchura, la proyección de la mandíbula, la forma de la apertura nasal, la disposición de los dientes y, por tanto, el gesto general de la boca. A partir de tablas de espesor de tejido blando, obtenidas de miles de individuos modernos, los especialistas pueden estimar con razonable precisión el volumen de músculo y piel que cubría ese hueso. Lo que un cráneo no puede decirte, en cambio, es la forma exacta de la punta de la nariz, porque el hueso solo marca una apertura, no un relieve. Tampoco puede decirte la forma de las orejas, que apenas dejan huella en el esqueleto. Y desde luego, un cráneo no contiene ni una sola pista sobre el color de la piel, del cabello o de los ojos. Esos detalles, en cualquier reconstrucción que hayas visto alguna vez, son decisiones tomadas por un artista o un investigador, apoyadas en el contexto histórico disponible, pero decisiones, al fin y al cabo, no mediciones. Esto explica por qué, cuando en 2005, 3 equipos independientes de Francia, Egipto y Estados Unidos reconstruyeron el rostro de Tutankamón a partir de los mismos datos de tomografía, coincidieron en la estructura general de la cara, incluido el equipo estadounidense, al que deliberadamente no se le dijo de quién era el cráneo que estaba trabajando, pero discreparon en detalles como el tono exacto de la piel, precisamente la parte que la ciencia no puede extraer del hueso. La discusión pública que siguió no fue realmente sobre anatomía, fue sobre la pintura final, no sobre la estructura ósea que la sostenía. Esta distinción importa porque separa la ciencia seria de la fantasía entretenida. La estructura de un rostro reconstruido merece nuestra confianza. Los detalles de superficie merecen nuestra prudencia. El patrón que se repite en otras tumbas, Akenatón y Tutankamón, no son un caso aislado dentro de la egiptología moderna. Son, más bien, el ejemplo más citado de un fenómeno mucho más amplio. Cuanto más avanza la tecnología de imagen médica, más se desmorona la distancia entre el faraón idealizado en piedra y el ser humano real que hay detrás de él. Ramsés II, que gobernó durante más de 60 años y llenó Egipto de monumentos con su nombre, murió siendo un anciano. Cuando su momia fue trasladada a Francia en 1976 para tratar una infección por hongos, los análisis de su cabello sugirieron que, de joven, pudo haber sido pelirrojo, un rasgo que en la mitología egipcia se asociaba tradicionalmente con el dios Set, señor del desierto y del caos. Ese dato por sí solo no demuestra nada sobre su personalidad ni su reinado, pero recuerda que incluso el faraón más monumental de toda la historia egipcia tenía un cuerpo tan concreto y tan mortal como cualquier otro. Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernó Egipto con el título pleno de faraón, fue representada en su propia propaganda oficial como una figura esbelta y eternamente joven. Cuando su momia fue finalmente identificada en 2007 gracias a una muela suelta que encajaba con exactitud en la mandíbula de un cuerpo hallado en una tumba menor, la mujer real resultó tener sobrepeso, problemas dentales graves y signos compatibles con enfermedad metabólica, muy lejos de la imagen tallada en sus templos. El patrón, una y otra vez, es el mismo. El arte oficial egipcio no mentía por capricho, mentía por teología. Y cada vez que la ciencia moderna consigue mirar debajo de esa capa de piedra dorada, encuentra exactamente lo que cualquiera esperaría encontrar: cuerpos humanos, frágiles, enfermos, imperfectos, que vivieron y sufrieron como cualquier persona, aunque el mundo entero los tratara como dioses vivientes. Durante 3000 años, el mundo miró una máscara de oro y creyó estar mirando a un dios. Lo que en realidad tenía delante era un adolescente con un pie deformado, dolor crónico, malaria en la sangre y un origen genético que su propia civilización jamás se atrevió a poner por escrito con todas sus letras. Y quizás eso sea lo más inquietante de toda esta historia. No hizo falta ninguna invasión extranjera, ninguna revuelta, ninguna catástrofe natural
para acabar con uno de los linajes más poderosos de la historia humana. Bastó con una decisión repetida, boda tras boda, generación tras generación, hasta que ya no quedó nadie sano a quien coronar. Si te ha gustado desenterrar esta historia con nosotros, suscríbete a Francamente y activa la campana, porque en el próximo video vamos a abrir otra tumba que la propia antigüedad intentó borrar del mapa, y lo que sus huesos están empezando a contar es todavía más difícil de creer. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los sacerdotes de la época sabían exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de la familia real y simplemente decidieron no escribirlo nunca?